Vale, pues Leticia, ¿nos puedes contar un poco sobre la labor del Observatorio contra la Homofobia? Claro, y tanto. Bueno, pues el Observatorio contra la Homofobia pues es una entidad que se creó en 1991 a raíz del asesinato de una mujer transexual Marsha que se llama Picasso. Sonia, Ah, Sonia. que está justo, tiene el monumento de como una pequeña rotonda dentro del Parque de la Ciudadela, y fue, bueno, a raíz de ahí. Entonces tenemos como diferentes departamentos, distintas áreas. Un área es la área psicosocial, en el que acompañamos a la persona que viene, que hemos podido contactar con esa persona o esa persona ha venido. Ahora Sí. cuento un poco el procedimiento. Y le acompañamos en ese proceso de recuperación, tras haber sufrido alguna agresión, ya sea física o verbal, en distintos ámbitos y de distintos tipos de violencia. Y luego está la parte del asesoramiento jurídico, que les ayudan también para, bueno, pues el asesoramiento de si quieren denunciar, tanto por vía administrativa como vía penal. Todo esto siempre respetando la voluntad y la decisión de la persona y su libertad, es decir, si quiere acudir aquí, si quiere continuar con la atención psicosocial o para poner denuncia, siempre se respeta la decisión y se acompaña, más que nada, acompañamiento, informar y asesorar en lo que necesiten. Y luego, bueno, partes también más del departamento más de sociología, que se encargan de hacer un informe cada año, porque tanto se registran todo tipo de incidencias. Es decir, hay personas que han comunicado que han sufrido algún tipo de violencia, pero quizá no continúan con la denuncia, por ejemplo. Entonces, todo lo que ocurra se registra como una incidencia. Entonces, este año se ha duplicado, no, es como un 30% más de las incidencias del año pasado. Bueno, no, en comparación, sí, del año pasado, del 2018. De lo que llevamos de meses en comparación con el año pasado. ¿Y a qué se debe? Bueno, yo considero que se debe, bueno, pues ya sabéis también la extrema derecha, Sí. y bueno, pues al final es un discurso de odio y considero que siempre ha estado ahí, pero al verbalizarlo y expresarlo, pues al final alimenta más el odio, y yo considero que puede ser eso, sobre todo. Y estamos viendo de que en el transporte público está aumentando también los casos de agresión, tanto verbal o física y demás. Y en los espacios de ocio también es uno de los espacios. En relación a los espacios de ocio, también tenemos una parte de formación y damos formación al personal de seguridad. Por ejemplo, la discoteca Razmataz, o algunos festivales como el Brunch, o algunas fiestas de barrio también, pues tenemos, bueno, aparte de esta formación, personal de seguridad y el personal también de toda la discoteca, quien quiera colaborar. Y pues aparte de esta formación, en institutos también, por ejemplo, en institutos, tanto alumnado, profesorado, también para familias, o en algunas empresas privadas, o a lo mejor personal de la administración pública. ¿Y qué más? Esos yo creo que serían los departamentos. Luego también el departamento de comunicación, pues redes sociales, o por ejemplo noticias, tanto del observatorio como noticias de ataques LGTB-fóbicos, por redes sociales, la página web y demás, o comunicados también, ¿vale? En algunos casos, cuando sea necesario. Y yo creo que es más o menos los departamentos. Está bastante completo. Sí, sí. Luego también, bueno, la parte de financiación, claro, también hay alguien que lo gestiona. Y bueno, también la parte importante es el voluntariado, que también aporta mucho. Por ejemplo, tenemos, en cuanto a lo que se hablaba de los espacios, como por ejemplo las fiestas de barrio o el brunch o lo que sea, también tenemos puntos LGTBI, donde se da información y donde se sigue un protocolo por si hay alguna persona que quiera recibir información, o si sabe de que alguien ha podido ser agredida o esa misma persona y demás. Entonces es algo como que ya está contratado, previas reuniones, o incluso hay algunos colectivos que organizan fiestas de barrio que también se acercan, ha pasado que se acercan para poder saber cómo pueden tener un punto LGTBI en sus fiestas. Y yo creo que así estructura más o menos. Claro. Es eso.
¿Sí? Pues empezamos con Venga. esta entrevista. Bueno, no lo conocemos nosotras, pero por eso te lo Vale. queríamos preguntar. Y tanto. ¿Cómo Dime. vive una mujer trans en España? ¿Siente algún tipo de discriminación o rechazo por parte de la sociedad? Pues mira, yo considero que sobre todo muchas trabas administrativas, ¿vale? Y si por ejemplo habría que comparar, digamos, respecto a las incidencias que han llegado aquí, Sí. registradas, ¿quién ha tenido o quién ha sufrido más discriminación? Nos han llegado más de mujeres trans. Por eso es importante también que lo digas. Sí que es cierto que, claro, como sabéis, la feminidad pues no siempre está no infravalorada, pero al hacer el cambio, ¿no? Es decir, mujeres cis, ¿no? Ya sufren esa La misoginia, opresión, sí. Exacto, es decir, por su identidad, ¿no? Pues si le añades de alguna manera ese cambio, esa transición, porque esa ruptura del cambio, o sea, de esa ruptura del sistema sexo-género es como, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Para aquellas personas que no estén concienciadas y que están como muy cuadriculado, aquello que escapa de mujer, hombre, femenino, masculino, pues no sé, es como un choque y se rompen ahí como los cables, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso te diría que en cuanto a tema administrativo de la administración, el cambio de nombre también ha podido pasar, de que ha habido trabas a la hora del registro para cambiar el nombre. Y encontrar trabajo. Y luego encontrar trabajo también he visto casos, también, es decir, cuando, por ejemplo, hubo un caso como emblemático, que se llama, me parece que fue una chica trans que iba a trabajar en el Corte Inglés para la empresa de NYX. Esto pasó como hace 2 años o así, fue reciente. Entonces pasó el proceso de selección para la empresa, pero cuando llegó al Corte Inglés, creo que fue así, le dijeron que no, porque veían que no concordaba, me parece, su nombre con su identidad, por así decirlo, el nombre que aparecía en el DNI, o a lo mejor por su aspecto físico, intuían de que era una mujer trans y no le permitieron seguir con el proceso, por ejemplo. Eso fue un caso que pasó. Y en el caso de que las discriminen de esta forma, ¿se puede denunciar? Y tanto que se puede denunciar. Hay una ley del año 2014 que garantiza los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, intersexuales y bisexuales para erradicar la LGTBofobia. Entonces, lo que se fomenta con esta ley es desarrollar y diseñar políticas públicas con la perspectiva también de género y perspectiva LGTBI, claro, que al final van de la mano. Sí. Y también es una ley garantista, es decir, lo que os comentaba, pues garantizar esos derechos a través de políticas públicas o de formación, de concienciación. Y también aquellas personas que quieran denunciarlo es como que tienen de alguna manera ese soporte, pero son sanciones administrativas, es decir, puede ser una cuantía económica o puede ser, por ejemplo, que durante un tiempo no puedan pedir subvenciones al ayuntamiento, ¿vale? No es por vía penal ya sería aquellos casos en los que, por ejemplo, pues ha habido amenazas o ha habido una agresión física y demás. Pero según en la asesoría jurídica, según lo que haya ocurrido, pues se puede ir por una vía, se puede ir por otra. Pero bueno, siempre vas a tener ese soporte, por así decirlo. Entonces me parece que ha habido como, desde la ley, 6 casos en los que ha habido una sanción. 6 casos, sí. Y son muy pocos. Ya digo, de todas las que seguramente... Y son muy pocos, sí. Y ha habido 6. Entonces se está luchando ahí un poco para que de verdad se esté aplicando. Y es un avance que exista la ley, pero todavía no se ha aplicado como tal. Y bueno, sí que hay un apoyo, ¿no?, por parte de la administración, pero también el apoyo a las entidades pues es importante para hacer esa labor, ¿no? Claro, por eso se creó la ley. Pero bueno, pues ahí estamos. Y también lo ideal es que haya una ley nacional, pero todavía no está. ¿Una ley nacional? Una ley nacional que garantice los derechos de las personas LGTBI, porque esta ley es solo a nivel de Cataluña. Ah, yo pensaba que Claro, para toda España. es a nivel de Cataluña. Claro. Entonces lo que se quiere, el ideal es que haya una ley nacional. Pero bueno, es poco a poco. Claro, eso es a nivel de Cataluña únicamente.
Pues yo pensaba, es raro. ¿Por qué otras comunidades no...? Bueno, no sé, alguna comunidad autónoma sí que, creo que sí que tiene alguna legislación, pero no van todas a una, por así decirlo, que sería lo ideal, pero bueno, depende de eso, de los grupos, de los colectivos que hay en cada territorio, Claro. el impacto que tenga. Yo creo que es un poco lo que puede diferenciar, pero bueno, ahí estamos. Dime. A ver, es un dato. Según el Observatorio de Personas Trans, en Europa el 88% de personas trans que sufren agresión son prostitutas. Se trata, bueno, lo hemos dicho antes, una mezcla horrible de misoginia y transfobia. ¿Es la T del colectivo que más violencia sufre? Pero te refieres Sí, por ejemplo, respecto a lesbianas, gays. Sí, vale. Es Los la homosexuales. sigla, por así Sí, decirlo. Vale, me como quedaba la bonita. T, vale. Por eso no entendía. Eso. Bueno, claro, yo te digo ya respecto a mi opinión, ¿no? Sí. Pero, bueno, no es priorizar, ¿no? O sea, es decir, no hay una jerarquía ¿no? Pero yo creo que sí. Es decir, porque una cosa es la identidad de género, otra cosa es también tu expresión de género y el deseo sexual, ¿no? Entonces, creo que a nivel de concienciación, por así decirlo, sí que falta mucho más, digamos, en cuanto a la identidad de género. Es como, yo siento, de que hay como, para aquellas personas que se les escapa, ¿no? de su estructura mental, les cuesta decir, es identidad de género, ¿no? Es decir, hay como más argumentos, no sé si me explico, como más argumentos que encuentran estas personas que no están concienciadas respecto al deseo sexual, pues es gay o es lesbiana y demás, que respecto a si hay una transición de género. Creo que se rompen un poco más los esquemas en este sistema de sexo-género. No sé si me explico. Cuesta más de entender. Sí. A lo mejor no hay tanta información. Claro, yo creo que sí. Es decir, como que hay más tienen argumentos, por así decirlo, algunas personas que no tienen tanta concienciación y dicen, vale, ya entiendo, les gustan las chicas, o les gustan los chicos, o les gustan chicas y chicos. Que ese es otro tema, bueno, que hay bastantes prejuicios a nivel de las personas bisexuales. Pero cuando ya tratan de explicar esa transición, creo que esas estructuras mentales tambalean mucho más, ¿sabes? Cuando no hay tanta sensibilidad o concienciación respecto a este tema, no sé. Yo considero eso. No sé si me he explicado bien. Sí, te he entendido perfectamente. ¿Vale? Sí, gracias. Vale. ¿Podrías ayudarnos a describir el perfil general del atacador, agresor, homofóbico, transfóbico? Más o menos, ¿cómo suele ser? Bueno, yo por los casos que he conocido, que, a ver, llevo unos meses aquí, tampoco he podido conocer muchos. A ver, creo recordar que la mayor parte es un agresor hombre. Yo os diría que la mayor parte es así, hombre. Sí. Entonces, ha habido un caso hace poquito que era por parte de una mujer, pero la mayor parte os diría que es un hombre. ¿Y tiene alguna relación con la víctima? ¿No? Bueno, no. Hay casos en los que los que he conocido eran personas desconocidas por la calle, en el transporte público o en tu mismo edificio. La vecina, por ejemplo, que ha pasado también, ¿no? Es decir, son personas ajenas a ti. Y la edad puede variar, ¿no? ¿O suelen ser jóvenes, más mayores, adultos? Sí, puede variar, ¿no? Sé, os diría a lo mejor edad media, no sé, pero puede variar, hay casos de todo tipo. Pero sí que es cierto que como que ha aumentado también la población joven en sufrir este tipo de violencia también. A lo mejor está más aceptado ahora que otros años, ¿puede ser? Bueno, yo quiero pensar que sí, claro. Al menos tener una ley ya es mucho más, ¿no? Y sobre todo el que estemos aquí en este centro, que no solo estamos en el observatorio, sino hay otras entidades también, pues hace mucho, ¿sabes? Es decir, es como un lugar seguro y de confianza
un lugar de referencia. Entonces, yo creo que sí que poco a poco vamos dando pasos y yo veo en comparación con personas más jóvenes y digo, ay, pues qué envidia, ¿no? Ojalá yo en aquella época. Claro. Pero sí veo movimiento y veo, ¿sabes? Más necesidad de, no, bueno, sí, de descubrir o de información, no sé, más inquietudes, te diría, en muchos temas. Entonces yo tengo confianza que sí. Bueno, ¿crees que si una asignatura, a lo mejor bueno, educación sexual o que sea, llegara a las aulas, podríamos erradicar un poco la homofobia en los institutos, o en las generaciones más jóvenes? Y tanto. Claro, porque es la información. Exacto, la educación sexual, vamos, yo recuerdo en el instituto y era como poner un preservativo y nada más, o sea, es que no es nada más. Vamos, yo recuerdo así. Entonces es totalmente falocéntrica, heterocentrada, ¿no? Relaciones heterosexuales y ya está. Es decir, nadie te informa de que puedas tener otro deseo. Parece que el deseo heterosexual es el que tienes que tener y el que te imponen, porque como no tienes otra referencia. Claro. Entonces considero de que si hubiera una formación de diversidad afectivo-sexual, pues de alguna manera habría más comprensión y más respeto. Es que al final es el respeto en la libertad de cada persona. Entonces, si rompemos con ese, bueno, sí, heterosexismo, pues se puede abrir muchas miradas. Habrían cambios. Habrían cambios, porque si no, pues aquellas personas que no encajan en esa heterosexualidad están como en un vacío y en una incomprensión. Depende del entorno en el que se muevan, o familia, o amistades, no sé. Creo que lo más importante es tener referentes. Claro. Porque si no puedes dudar de, no sé, puedes dudar de quién eres o de tu identidad, si no conoces a nadie, o si a lo mejor según tu entorno es como muy dañino para ti porque no te comprenden o a lo mejor hay muchas personas que no expresan como su deseo o su identidad y se queda ahí. Entonces, para su autoestima y su autopercepción y cuidado, pues lo debilita mucho, claro. Es muy importante entonces tener referentes. Bueno, ahora hay bastantes. Sí, y yo creo que sí, a nivel público, ¿no? Y que representan. Y redes sociales. Claro. Las redes sociales considero que han dejado de lado a otros medios, como antes podía ser solo la televisión. Claro, y la televisión ya es muy normativa, digamos. Sí, totalmente, totalmente. En pocos programas vas a poder ver, no sé, un programa sobre electrofobia, por ejemplo, o sobre feminismo. Es que en la televisión pública, a nivel al menos estatal, yo no lo he visto, vamos. Entonces creo que, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero las redes sociales es una fuente bastante potente. Bueno, yo por ejemplo, bueno, y Cristina también, consideramos que nos estamos educando un poco por The Vermouth y todas esas, ¿no? Que hacen vídeos así informativos. Entonces nos estamos autoeducando porque en el colegio no aprendimos nada. Exacto, es decir, yo creo que se están creando espacios de compartir y de información por las redes sociales. Claro. No tanto a lo mejor es, ¿no? Como decíamos, la televisión o bueno, la escuela o la familia, pues por suerte estamos encontrando otras personas que hablan de temas que interesan y de los que hay que hablar, por así decirlo. ¿A qué le debemos echar la culpa de que mujeres y colectivos sufran tanto y sean tan vulnerables? Bueno, que decíamos, sociedad, sí, educación. bueno, el sistema patriarcal, totalmente. Y al final es generador del machismo. Y creo que es importante recalcar que el machismo no solo genera, digamos, relaciones de opresión hacia la mujer, por así decirlo, sino también viene de la mano de la electrofobia. Es decir, el machismo también proviene la electrofobia también proviene del machismo. Que eso creo que es importante recalcar, ¿sabes? Es decir, hay que conectar muchas cosas. O sea, porque al final es eso, el sistema sexogénero, ¿no? Mujer-hombre, la heterosexualidad, por supuesto. Entonces, si este sistema se mantiene, ¿a quién va a oprimir? A quien se escapa de todo eso, ¿no?
Es decir, aquellas personas que no encajan en esa heterosexualidad, a las personas trans, aparte de que ya tenemos la base, ¿no?, de esa opresión hacia las mujeres. Entonces, y creo que es importante, os diría, que no separar, para mí no separar la LGTBofobia del machismo, porque van de la mano. Yo os diría que es que van de la mano y tiene mucha conexión. Entonces, considero que la violencia de género, que esto ya me estoy metiendo, ¿vale? Pero la violencia de género no solo es, ¿no?, la opresión hacia las mujeres, ¿no?, sino, y la relación jerárquica, para nada. Es también para las personas que os digo, lesbianas, gays, trans, intersexuales, bisexuales. Entonces, es todo un conjunto que considero de que es un discurso que tiene que, de alguna manera, ser aún más conocido y tiene que estar en debate y no separarlo. Sí, hay una pregunta que Sí. tengo ganas de preguntarte. Sí, dime. Bueno, esta. ¿Crees que las mujeres trans se sienten acogidas por el movimiento feminista y el Me Too? Bueno, como sabéis también hay muchos tipos de feminismo, claro. Está el que no TERF. acepta. Eso, las TERF. Como el radical, sí. La radical. Exacto, entonces, bueno, pues ese tipo de feminismo rechaza a las personas, a las mujeres trans. Exacto, os diría que es una rama del feminismo que rechaza públicamente, también os diría, sí, públicamente. Seguramente que hay muchas mujeres que se consideran feministas y rechazan a las mujeres trans y no caen en la existencia real de mujeres trans. Entonces hay muchas veces que se deja de lado. Es decir, no, hay feminismo que hay veces que no es inclusivo, os diría. Entonces considero de que sí que parte del feminismo no tiene en cuenta la realidad de muchas mujeres. Porque hay veces también, bueno, como que se ha creado a lo largo de la historia, por ejemplo, el feminismo blanco, europeo, de clase alta, ¿no?, por así decirlo, que deja de lado la realidad de muchas mujeres, tanto, por ejemplo, el factor cultural, el factor económico, su identidad racial, su deseo, identidad sexual, como puede ocurrir también con las mujeres lesbianas. Es decir, históricamente ha habido ¿cómo deciros? Como malestar, ¿vale?, por parte del colectivo de mujeres lesbianas o por parte de las mujeres trans o de las prostitutas. Bueno, no se sienten del todo acompañadas a veces, ni apoyadas por parte del feminismo. Como diría. Pero esto se debe a... ¿Qué parte del feminismo dice, vale, tú no? Ajá. Es solo, no sé... Bueno... Porque el objetivo es el mismo de todas, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que hay veces que en un momento se ramifican, ¿no? Entonces, yo diría que sobre todo el feminismo radical no es inclusivo. Esto es mi opinión. No es inclusivo en cuanto a las prostitutas y en cuanto a las mujeres trans. Sobre todo las prostitutas tienen discurso abolicionista bastante grande y entonces las deja de lado totalmente. Porque habla por ellas, por así decirlo. Entonces, o por ejemplo mujeres racializadas también. Es decir, el factor de tu identidad racial o de tu origen, de procedencia, también es importante porque son intersecciones y tu vivencia va a ser diferente seguramente a una mujer heterosexual blanca, por ejemplo. Sí. Es que entonces creo que hay que tener en cuenta, a veces es difícil, ¿no?, abarcar todas las realidades, pero hay que tenerlo en cuenta, es decir, no crear un sujeto de mujer, ¿sabéis? No como un sujeto único, definición única de mujer. La mujer, no. Las mujeres en todo caso, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante. Y bueno, yo creo que como todo movimiento, pues a veces tiene sus ramificaciones y bueno, es una pena, claro. Exacto. Pero bueno, lo importante sobre todo, es decir, de cada movimiento, cada tipo de feminismo, pues el crear tú tu propia ideología, tu propio pensamiento, tu forma de vivir y de tratar a las demás personas y de cada uno quizá pueda escoger y crear el tuyo propio también. Es decir, no todo, ¿no?, va a ser malo del discurso, por ejemplo, feminismo radical o otro tipo de feminismo, pero considero que ahora mismo, en este momento, pues el feminismo radical
está muy a la orden del día, en el sentido de que tiene mucha visibilidad y bueno, pues tienen como un discurso ahí muy potente. Quieren darse ver, o sea, que están ahí, por así decirlo. Pero las TERFs están con el liberal o con el radical. Radical. Están con el radical. Exacto, entonces deja de lado a las mujeres trans. No consideran que sean mujeres porque quizá lo puedan percibir como una traición ¿no? al género. Es que no entiendo. Entonces, claro, es una pena, ¿no? Porque si hay que ir por, ¿no? O sea, el objetivo es el mismo, pero Claro. parece ser que el camino no. Entonces yo, en mi opinión, no se puede hablar por nadie. Claro. Es decir, yo no voy a poder hablar ni ser representante de mujeres racializadas, por ejemplo, porque no he vivido la experiencia y no me parecería legítimo. ¿Vale? Por ejemplo, es decir, hay que escuchar antes de hablar y ya está. Es decir, es el respeto. Y bueno, yo también, o sea, considero de que, pues ya te digo, de las mujeres trans, yo creo que lo pueden vivir como una traición de género. Y luego, según qué temas, por ejemplo, prostitución, para mí es caer como, ¿cómo deciros? Como un discurso moral. Para mí. Esto ya me estoy posicionando, claro. Pero para mí es un discurso moral y al final no nos beneficia del todo. Es decir, porque estamos luchando por tener una sexualidad alternativa, ¿no? Es decir, no solo en la que está dentro de una pareja, entendida como estable, y tener tu sexualidad en ese espacio y con esa persona, no para nada. O sea, puedes disfrutar de sexualidad como tú quieras. Entonces, ¿no? Al final, esta moralidad de la sexualidad, pues como que conecta con el tema de la prostitución y considero que como que no nos beneficia. Para mí, vaya. Es decir, bueno, Tienes razón. yo pienso, me estoy posicionando, pero bueno, en mi opinión, no sé. Y entonces eso, no me enrollo más. ¿Tenéis denuncias por parte de hombres trans, igual que las mujeres trans? ¿No? Bueno, ¿crees que tienen los mismos problemas a lo mejor? Yo no las conozco personalmente, pero bueno, supongo que habrá habido algún caso. Ahora os digo, bueno, traigo aquí el informe del 2017, pero lo podéis acceder por la página web, ¿vale? Entonces ahí podréis tener un poquito más de detalle, porcentajes y demás. Vale. Pero sí que es cierto lo que os decía, que es más mujeres trans quien tienen más trabas y dificultades. Bueno, es lo que antes nos has hablado, que hay un caso, bueno, yo estuve investigando y hay un caso de una mujer en Barcelona que fue agredida, principalmente por ser racializada, pero más tarde cuando su agresor descubrió que era trans, pues aumentó su enfado. Y todo esto ocurrió en un autobús público, ¿no? Que me decías antes, y el conductor no hizo nada. Y por eso nosotras pues, nos vino la idea de hacer algo, un transporte que fuera seguro y que sobre todo pues no nos dimos cuenta al principio era un servicio solo para mujeres, pero luego con el tiempo caímos de que no solo las mujeres eran agredidas, sino que también el colectivo, ¿no? Y que nos has dicho que es importante que ambas cosas vayan de la mano, porque viene de eso. Totalmente. La experiencia no es la misma, ¿no? Como tu identidad, claro. Pero es que va de la mano, por así decirlo. Es una de las consecuencias. Entonces está bien, ¿no? Que lo relacionemos, que sea nuestro target los dos. Me parece muy bien, muy buena idea, claro. En el diario El Mundo publicaron una noticia que afirmaban que el 23% de las agresiones a gays no se denuncian por falta de fe en la policía y porque piensan que está como normalizado. ¿Y es verdad que la homofobia está como normalizada o las agresiones son Sí, mira, por ejemplo, incluso de aquellas personas que han podido vivir una agresión, el decir, o por ejemplo te han empujado, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Pues el decir a esa persona, bueno, podría haber sido peor. Bueno, pero no, o sea, no tenían por qué haberte empujado, es un tipo de agresión, entonces... Claro. Y por ejemplo puede también haber personas que han sido agredidas durante mucho tiempo de su vida y normalizar no significa aceptar, ¿sabes? Pero también ha pasado en ese sentido de normalizar tanto a la persona que lo vive como también como aquellas personas que, por ejemplo, comentabas, ¿no? Que el conductor no hizo nada. Pues hay muchas personas que lo omiten,
saben que eso, que algo pasa y que a lo mejor saben por qué puede ser el motivo, ¿no? Pero igual que puede ocurrir también con otro tipo de agresiones o hay mucha omisión, quizá por el miedo a ver qué me puede pasar, si yo me implico, si yo también digo basta, si puedo recibir de alguna manera. Y luego, bueno, no sé, por otro lado también si no hay... Es decir, si tú no estás de acuerdo, o sea, si tú estás de acuerdo con la persona agresora, pues claro, tampoco vas a ayudar, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, es decir, otro tema diferente es que haya personas que, bueno, les choque y rompa sus esquemas en cuanto a el sistema, ¿no? El sistema sexo-género, pero eso no quiere decir que vaya a agredir, ¿no? Es decir, una cosa es el pensamiento, pero el pensamiento no tiene por qué generarte una actitud, una violencia o lo que sea. Y puede haber muchas personas también de ese tipo que estén viviendo una agresión, no directamente hacia ella, pero bueno, como están un poco en ese dilema, pues no actúan y no ayudan. Puede ser por diferentes motivos, la verdad. ¿Y cómo crees que podemos solventar estas situaciones de odio colectivo? Nosotros, por ejemplo, si somos testigos de una situación, de una agresión homofóbica o transfóbica, lo que sea, ¿qué podríamos hacer? Pues, a ver, yo os diría que siempre que tengáis la fuerza y la energía ese día, que no siempre se tienen, que es totalmente legítimo, el poder actuar, depende de lo que esté sucediendo, ¿no? Por ejemplo, si es una agresión verbal, si os veis con la fuerza y la energía de decirle, hey, ¿qué haces? Esto no está bien, pues adelante. ¿Que no tenéis la energía ese día? No pasa nada. Es decir, no siempre es el momento, no siempre te encuentras en el momento de actuar. Y por otro lado, también en este sentido, yo os diría que por ejemplo, ¿no? Pues a una persona le dice, pues maricón, ¿no? Pues eso puede enfadar mucho a la hora de también de escucharlo y insultar a esa persona, y que sería totalmente comprensible. Pero considero que siempre que, lo que os digo, que si siempre tienes la energía, tienes la fuerza de decir, oye, me voy a enfrentar a esta situación porque no voy a permitir que se haya dicho esto, en vez de desde el ataque, ¿vale? Si se da el momento, porque a veces no se da el momento, porque a lo mejor es una persona que ha dicho esto y se va, pero según cómo sea la situación, quizá el poder hablar con esa persona y decir, oye, esto no me ha parecido bien porque tal. Porque si se va a veces desde el ataque, que a veces sería totalmente comprensible, alejamos más a esa persona y va a seguir agrediendo porque no va a saber por qué eso está mal. No se va a cuestionar quizá. Es reeducar. Entonces considero que, por ejemplo, redes sociales, bueno, o sea, al final es debate público, ¿no? ¿Y también. crees que las personas Desde que ahí graban en vídeo y el ataque Ya. y no hacen nada, solo lo graban, pero luego a lo mejor lo difunden, es una forma de ayudar? Bueno, o simplemente es un dilema. hacer espectador? Claro, es un dilema, la verdad, porque por otro lado, si se graba lo que está ocurriendo, le das visibilidad de ha ocurrido esto, pero bueno, considero que siempre es de respeto a esa persona, claro, porque hay que tener mucho cuidado con esto, porque si un vídeo se hace viral de una agresión, ¿cómo se siente la otra persona? Están hablando de ti a lo mejor todo el país. Claro. Entonces el anonimato y no solo eso, entonces, y luego se normaliza mucho la violencia, entonces también es un poco dilema. Por otro lado, no sé, según cómo sea la situación, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay personas que sí que le están ayudando y hay otra persona que lo está grabando, a lo mejor sin la identidad o lo que sea, eso puede ayudar a dar visibilidad y a concienciar de que eso no está bien, porque a lo mejor hay personas que hasta que no lo ven directamente no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces yo creo que según la situación, si esa persona ya está, ¿no? le están ayudando de alguna manera, respetando su intimidad también, preguntarle primero. Yo haría preguntar primero a esa persona de ¿quieres que esto lo haga público? Pedirle permiso, porque al final esto tiene repercusiones y ha pasado, ha pasado aquí en el observatorio, ¿no? Pues que no se llevan bien, es decir, que no se lleva bien esta repercusión mediática. Y es normal porque muchas personas te hablan, que oye, ¿qué ha pasado? O a lo mejor se acercan a ti de buenas maneras, pero son muchos mensajes, mucha saturación
y puede llegar pues eso, a agobiar bastante y no es fácil llevarlo. Entonces yo preguntaría si le pediría permiso si quiere que suba este contenido o no. Es lo que te diría. Así que una herramienta de esto, o sea, utilizar el vídeo como una herramienta de defender a la víctima, ¿no? Sería mejor. Yo preguntaría primero, ¿qué le parece? Siempre que se pueda, porque es que si no, no estás respetando la privacidad, aunque lo hagas de buena fe y buena intención, pero no sabemos qué repercusión pueda tener esa persona, porque aparte de la agresión que ha podido vivir, es como, vale, ya además, ya me puedo convertir incluso en algún personaje público, por así decirlo, aunque sea por redes o lo que sea, pero es una bola muy grande. No es de buen gusto. Claro, y no se lleva bien, y es lógico, porque es mucha presión y bueno, es como, vale, ¿cómo gestiono yo esto ahora, no? Sí que ha habido personas, por ejemplo, que ellas mismas han comunicado en su cuenta de Twitter o Instagram o lo que sea, lo que ha pasado, porque han sufrido una agresión y lo han compartido, pero las consecuencias que todo esto lleva después no es fácil de gestionarlo. Entonces, pues no sé, ha habido algún caso que han tenido que apartar de todo esto, pues quitarse Twitter o quitarse tal, porque no lo podía gestionar. Aunque por si esta persona por sí misma, ¿no? Dio esa información, me ha pasado esto. Hay muchas personas que lo hacen de esta manera, claro. Entonces, no sé, es una herramienta muy potente, pero respetando los tiempos de la persona, saber que tiene el apoyo de muchas personas, ¿no? Pero no tratar de no invadir, aunque sea con buena intención. Pero bueno, puede ser una herramienta si se gestiona bien. Claro. Sí, lo puede ser, con el permiso de la persona, yo os diría, ¿eh? Y bueno, aunque nos has dicho ya en el principio, ¿dónde y en qué situaciones crees que se producen más agresiones? Aparte en el mundo de la noche, ¿no? Sí, bueno, es que ahora lo que se ha aumentado es lo que os digo. Transporte, una parada de autobús, en el metro, nos hemos encontrado así varios casos, pero hay de todo. En discotecas también, ha habido hace poquito también en el control de acceso, pues se le ha denegado a una persona el acceder a la discoteca, con insultos también, por entender el personal de seguridad que era gay. Es decir, pero es que tú le has preguntado, o sea, quiero decir que es que no... Hay veces que se discrimina, pero por asociación, por error también. Es decir, porque piensas de que... Muchas personas piensan de, pues, si tienes a lo mejor, eres un hombre un poco más entendido como femenino, ya está, eres gay. Y es como, a ver, no te he dicho ni qué identidad tengo, ¿no? Entonces muchas veces pasa esto, de que te leen ya directamente y entienden que eres una persona, bueno, pues sí que eres gay o lesbiana, por ejemplo, y a partir de ahí, pues te agreden y es como, bueno, pero ni hemos hablado, o sea, da igual. ¿Y qué más? Eso luego a nivel laboral, lo que hemos dicho también, sí que hay bastantes casos en los que se deniega a las personas trans o también gays, lesbianas, también ocurre, sí. Y entonces, también por si os interesa, bueno, todavía no está publicado ni nada, pero sí que ha habido como un protocolo, se ha diseñado un protocolo con diferentes entidades también y diferentes, bueno, desde la administración pública, grupos y demás, pues se ha hecho como un protocolo, la idea es hacer un protocolo para la inserción de personas trans en el mundo laboral y de alguna manera concienciar, porque hay mucho desempleo en personas trans y es una de las herramientas que se está gestionando y diseñando. A ver si tiene efecto y se sale a la luz. Esperemos que sí. Sí. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Sí, nada, a vosotras. Y bueno, esto ya es fuera de la entrevista. Me enrolla mucho seguro. No,